Gloria a Dios, bienvenidos esta mañana, hermanos. Si trajo su Biblia esta mañana, quiero que abra conmigo al libro de Isaías, el capítulo 44 del libro de Isaías. Damos la bienvenida a todos los que están con nosotros a través, ¿verdad?, de los medios del internet. Bienvenidos esta mañana y todos los que estamos aquí también en la casa de adoración del Señor. Padre, te pedimos en esta mañana la unción de tu Espíritu Santo. Tú eres el único, Señor, que puedes llegar a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, Señor, que estamos escuchando, aquellos que escuchan por estos medios también. Padre, te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos declarado que tú eres el Dios grande y poderoso y soberano sobre todo. Y en esta mañana, Señor, pedimos que tu Espíritu nos guíe, que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos, nuestro camino, Señor. Lámpara, Señor, a nuestro camino. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y que esta palabra, Señor, transforme nuestra vida y nuestro corazón en todo momento y en todo aspecto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor para siempre. Estamos continuando nuestro estudio acerca de conocer a Dios, el verdadero Dios. Esta mañana vamos a hablar acerca de uno de los temas más extensivos, si pudiera decir así, porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y para iniciar quiero decirle, solo un Dios que es soberano es digno de ser enteramente y completamente confiable. O sea que podemos nosotros confiar en un Dios solamente que es soberano. A veces la gente pregunta cuando hablamos del Señor, y bueno, ¿y por qué cree usted que el Dios en el cual usted cree es el verdadero Dios? Porque hay muchos dioses que la gente menciona, hay muchos dioses que la gente sigue a través de todo el mundo. Y sabe, vivimos en una sociedad, se le ha llamado una sociedad pluralística. O sea, donde hay mucha pluralidad de muchas cosas. Y una de las distinciones, puedo decir así, de la cultura nuestra es el concepto más bien de tolerancia. Todos digan tolerancia. La tolerancia, estaba viendo lo que el diccionario dice. Dice la tolerancia es la aceptación de ideas de verdad, de la cultura de la gente que es diferente a nosotros. O sea, toleramos, ¿verdad?, lo que la gente es, el color de su piel, su lenguaje, su cultura, todo eso toleramos. ¿Para qué? Para poder nosotros tener y relacionarnos con personas que son diferentes a nosotros. Eso es lo que la palabra tolerancia realmente quiere decir. Pero en nuestra sociedad la palabra tolerancia ha cambiado a tomar más bien un sentido filosófico, donde se ha, ¿verdad?, evolucionado esta idea de la tolerancia a que no solamente aceptamos la cultura de la gente, aceptamos el lenguaje diferente, las maneras y costumbres diferentes, sino que ahora nos dicen que ahora tenemos que aceptar las ideas, los pensamientos, las creencias de todos como válidas. O sea que nada más porque yo tengo ciertas creencias no quiere decir que son válidas, porque tú puedes tener otras completamente diferentes y yo tengo que tolerar eso. O sea, tengo que aceptar de que todas las ideas, todas las creencias que todos tienen son válidas. O sea que no hay ninguna verdad objetiva, toda es subjetiva. Lo que yo pienso, lo que usted piensa. Pero queremos ver esta mañana qué nos dice la palabra, porque el concepto de tolerancia, de esta apertura, ha cambiado tanto que ha venido a traer muchas falsas cosas a nuestro pensar, a nuestra cultura. ¿Cómo se aplicaría la tolerancia de esta manera que la gente hoy habla de que todas las ideas, todas las creencias, ¿verdad?, son válidas? Si vamos al mundo de la medicina, por ejemplo, y usted va al doctor y el doctor le dice que usted tiene una infección y necesita tomar penicilina, y
enfermera que está ahí con el doctor dice: doctor, pero hay muchos diferentes medicamentos. ¿Por qué, verdad, va a darle solamente la penicilina? Me parece a mí un poco intolerante de que usted no considere que hay otros medicamentos también que usted pudiera recetar. ¿Qué diría usted a esa enfermera si el doctor decía: pero es que tiene una infección y necesita penicilina? Sí, pero quizá la enfermera diga: pero tenemos, ¿verdad?, medicamentos buenos para el cáncer, tenemos morfina, tenemos aspirina. ¿Y por qué solamente la penicilina? ¿Por qué no le da otra cosa? ¿Qué le diría usted a esa enfermera? Quizá diría: mejor cállese, ¿verdad? Porque el doctor es el que sabe la condición y el medicamento que se necesita. O sea que la tolerancia en la medicina no funciona muy bien. No es intolerante que un doctor diga: usted tiene una infección y necesita penicilina. No necesita morfina, no necesita aspirina. Porque aunque esos son medicamentos, son legítimos, lo que usted necesita no concuerda con que la intolerancia en otras cosas. ¿Qué de la química? Estaba pensando de esto, de la química, ¿verdad? Cuando fuimos a la escuela estudiamos, ¿verdad?, en la ciencia, la tabla periódica de los elementos. Y esta tabla de elementos menciona todos los elementos que se han conocido, ¿verdad?, en la Tierra, en la humanidad. Y se les ha asignado ciertos nombres porque según sus características los identificamos. Y si usted tiene sed, por ejemplo, usted no va a decir, ¿verdad?, yo quiero que me dé para satisfacer mi sed 2 partes de hidrógeno y 2 partes de oxígeno, por favor. Porque entonces usted estaría tomando no agua, sino agua oxigenada. ¿Cuántos han puesto agua oxigenada en la boca? ¿Verdad que no satisface la sed? No, es otra química. Usted podría decir: bueno, entonces deme 3 partes de hidrógeno y 1 parte de nitrógeno. Y no va a satisfacer su sed ese líquido tampoco, porque es amonia. La amonia no le va a ayudar a quitarle la sed. La agua es 2 partes de hidrógeno y 1 parte de oxígeno. Y eso no cambia, no puede cambiar, porque eso es la manera en que Dios lo crió, es la verdad. Y no importa que usted prefiera 2 partes de oxígeno y 2 partes de hidrógeno, no va a ser agua. O sea que cuando hablamos de tolerancia, eso no funciona en ninguna otra parte, ni en la medicina, ni en la química, ni en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque la realidad no le interesa si usted es tolerante o no, o es intolerante. La realidad no es que la verdad es subjetiva, que yo puedo creer lo que yo crea y no importa. Sí importa en la medicina, importa en el área química también. En Isaías 44, ahora cuando venimos nosotros a hablar de la realidad objetiva, la tolerancia no puede entrar en ella, porque hay algunas cosas que no son relativas, o sea, no son más bien objetivas. En Isaías capítulo 44, Dios se presenta al pueblo como el Dios soberano. Véalo conmigo en Isaías 44, verso 6. Mucha gente entonces en nuestra cultura, hablando de tolerancia, dice: bueno, tú hablas de Dios y mencionas a Dios de esta manera, pero yo también tengo ideas de Dios. Y mis ideas de Dios son tan válidas como las tuyas. Mi pregunta ¿es verdad eso? ¿Será Dios algo que nosotros podemos, verdad, formar conforme a nuestra propia imagen y creer en ellas y pensar que en realidad eso es Dios? Y la respuesta es no. Como el agua, yo puedo decir: bueno, yo quisiera que el agua tuviera otros elementos, vamos a agregárselos, y cambia lo que es, no es realidad. Pero aquí nosotros en nuestra cultura hemos tomado este concepto de la realidad, de la tolerancia, y decir: bueno, tenemos que ser tolerantes de todo lo que todos creen y las ideas de ellos son tan válidas como las tuyas. Pero Dios es como es y no es como nosotros nos imaginamos. No es según nuestras ideas, y mucha gente toma un poquito de esto y un poquito de esto y un poquito de esto y lo forma y dice: este es el Dios que existe, es el Dios que yo creo. Pero la Biblia nos presenta a Dios de otra manera. En Isaías 44, versos 6 al 8,
Dice la Escritura: así dice Jehová de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay ¿qué? No hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, le dice Dios a Israel. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y Dios le dice a Israel, le da a Israel, ¿verdad? La presentación de su naturaleza y quién es Él. Dice: yo soy el primero y yo soy el postrero. O sea que antes de mí, después de mí no ha habido Dios y no habrá Dios tampoco. No hay ninguno, dice: yo no conozco ninguno. ¿Por qué nosotros adoramos a este Dios que la Biblia nos presenta? Bueno, hay muchas maneras. Ahí, si usted está viendo en el YouVersion, va a ver ahí que le dimos varias cosas que hemos anotado. Él es antes de todas las cosas, leemos en la Biblia. Él ha creado todas las cosas. Él sostiene todas las cosas. Él está sobre todo. Él conoce todo. Él hace todo. Él cumple todas las cosas. Él rige y gobierna sobre todo lo que Él ha creado, y Él está en control sobre todas las cosas visibles e invisibles. Puede decir amén. Hemos nosotros y adoramos más bien a un Dios que ha hecho ciertas afirmaciones. Algunas de ellas las consideraríamos escandalosas, ridículas, exclusivas y aún muy estrechas de sí mismo, que Dios ha declarado. Pero una opción que no nos ha dado Dios es que Él es solamente uno de muchos dioses, porque Él insiste que Él solamente es Dios y Él solamente es digno de ser adorado. Puede decir gloria a Dios. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? La palabra soberano quiere decir que Él es el jefe, Él es el patrón, Él es el que hace todas las determinaciones. Él es que tiene toda autoridad. Hemos cantado esta mañana: Él es el Rey del universo. Él es el Dios sobre todo. Aleluya. La palabra soberano puede reducirse a esto: Él tiene el control de todo. Es un pensamiento muy confortante a nosotros los creyentes, porque en el análisis final Dios controla todas las cosas, hermanos. Cuando usted tiene un ser querido en el hospital, Dios está en control. Cuando usted tiene hijos que se han descarriado o que no buscan las cosas de Dios y usted está preocupado por ellos, Dios está en control. Cuando usted tiene un ser querido, ¿verdad?, en el cuidado intensivo en el hospital, quizá alguien usted tenga esta mañana, Dios está en control. Nada puede entrar a su vida, nada puede entrar a mi vida que Dios no ha decretado o que Dios no permite, nada. Y si nosotros estamos dispuestos a confiarle a Él, no hay nada que Él no pueda tornar para nuestro bien, porque Él está en control de todas las cosas. Y eso es lo que quiere decir la Biblia cuando nos dice que Dios es soberano. Aleluya. Y otra cosa, Dios, siendo soberano, es el único ser, escúcheme bien, que es enteramente libre en el universo. Perdió un lugar bonito para decir amén. Dios es el único ser viviente en todo el universo que es enteramente libre. Nosotros tenemos libertad, pero no somos enteramente y completamente libres, porque dependemos de muchas cosas. Pero Dios no depende de nada ni de nadie. Él es el único ser que es enteramente libre. En el libro El conocimiento del Santísimo, el escritor A.W. Tozer escribió estas palabras. Dice: la soberanía de Dios es el atributo por el cual Él gobierna toda su creación. Escuche. Y para ser soberano, Dios debe ser omnisciente,
todopoderoso y absolutamente libre. ¿Por qué? Sigue diciendo Tozer, si hubiera un dato de conocimiento, por pequeño que fuera, desconocido para Dios, su gobierno se derrumbaría en ese momento. Para ser el Señor de toda la creación, debe Dios poseer todo conocimiento. Y si Dios careciera de un mínimo de poder infinitesimal, o sea, algo tan pequeñito, esa falta terminaría su reinado y desharía su reino. Un átomo de poder desviado por ahí pertenecería a otra persona y Dios sería un gobernante limitado y por tanto no soberano. Además, su soberanía requiere que Él sea absolutamente libre, lo que significa simplemente que Él debe ser libre para hacer lo que quiere hacer en cualquier lugar y en cualquier momento para llevar a cabo su propósito eterno en cada detalle sin interferencia. Y si Dios fuera menos que libre, sería menos que soberano, dice A.W. Tozer. Y muy verídico. Job llegó al lugar en Job 42 a reconocer que Dios era soberano y dijo: Señor, ahora reconozco que nadie puede estorbar los planes que tú has hecho. Escúcheme, nadie puede estorbar. Estaba hablando con una persona hace ya varios años y me decía: pero ¿qué si yo hubiera hecho esto? Le dije: no lo hiciste porque Dios no te lo permitió. Tú no puedes estorbar el plan de Dios. A veces pensamos que el hombre tiene tanto poder que no le va a permitir a Dios hacer X cosa, pero no es verdad. Job entendió eso al final de su vida y dijo: Señor, ahora sé que no hay nada que pueda estorbar los planes que tú has hecho. Nadie, no somos suficientemente poderosos nosotros para poder interferir en los propósitos de Dios. Así que más bien que nosotros nos acoplemos a los propósitos de Dios. Puede decir amén. Ahora, es una cosa decir que Dios es soberano, es otra cosa mostrar su soberanía. Ahora, ¿cómo muestra Dios su soberanía en la Escritura? Hay varias maneras que lo hace. Quiero que veamos estas 5 maneras que la Biblia nos da. Primeramente, aquí en Isaías 44, del verso 6 al 8, donde hemos leímos ahí que Dios se nombra el Rey de Israel, el Redentor de Israel, el capitán de los ejércitos, el primero y el último, el postrero. Dice él que proclama lo que viene y pondrá, dice, en orden delante de mí, dice, yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. En el verso 7 dice, ¿de quién está hablando ahí? Del pueblo antiguo, de Israel. Está diciendo: yo soy el Dios que desde antemano establecí este pueblo. Dice: anuncié lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién es el que nos puede decir? El único que nos puede decir lo que viene. Hay mucha gente que quiere predecir el futuro, pero falla de muchas maneras. ¿Por qué? Porque realmente no sabe y no tiene el conocimiento del futuro. Pero el Dios soberano sí lo tiene. Aquí vemos los títulos y en otras partes de la Escritura de Dios. Dios se muestra soberano por los títulos que Él ha tomado. El Rey, el más alto Dios. En el Apocalipsis leemos que Él es el Alfa y el Omega. Dice el principio y el fin. Se denomina como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En Éxodo 3 se nombra el gran yo soy. O sea, aquel que existe. No solamente que fui o seré, sino que soy, siempre presente. Dios nunca en la Escritura nos da la opción de verlo como uno de muchos otros dioses, porque Dios no conoce a ningún otro. El Dios de la Biblia no conoce a ningún otro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero. Y los títulos que Él se aplica a sí mismo dan a conocer que Él se considera el único, el más alto, el primero y el postrero, el único que puede decirnos lo que viene. La segunda manera que la Biblia
da a conocer la soberanía de Dios es a través de sus promesas. Vamos a Romanos, al capítulo 8, por favor. A través de las promesas que Él ha hecho en la Escritura, como dije, cualquier persona puede declararse soberano, puede decir que es esto y lo otro, pero mostrarlo es otra cosa. Cualquier persona igualmente puede hacer promesas. Nosotros a veces hacemos promesas, pero porque somos humanos a veces fallamos y no las guardamos. Todos podemos hacer promesas, pero no todos podemos cumplirlas. Puede decir amén. Las promesas de Dios en la Biblia, hermanos, son compresivas, son definitivas, son de tal índole que solo un Dios soberano pudiera cumplirlas. En Romanos 8:28, por la boca del apóstol San Pablo, el Señor nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios, escuche, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, para hacer esa declaración, esta promesa, que todas las cosas cooperan para bien, para los que aman a Dios, es una promesa que nadie puede hacer que no conoce el futuro. Porque la única manera que uno puede decir todas las cosas cooperan para bien, salen para bien a los que aman a Dios. Nadie puede hacer esa promesa una verdad si no tiene el poder primeramente para cumplirlo y segundo para tener el poder para ver el futuro y ver que realmente todas las cosas obran para bien, sino aquel que es soberano. Dios nunca pudiera respaldar las promesas que Él ha hecho, tal como esta que hemos leído, si Él no conoce todas las cosas, si Él no tiene poder ilimitado, si Él no puede controlar, hasta, como dijo Tozer, hasta el más pequeño átomo. Si hay algo que está fuera de su control, entonces no puede Él ser soberano. Uno no puede obrar todas las cosas para bien, a menos que sea el Rey soberano del universo. Puede decir gloria a Dios. En Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, Pablo escribe estas palabras. Filipenses capítulo 2, verso 9. Dice Pablo: por lo cual Dios también lo exaltó, hablando de Cristo, cuando resucitó, lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, o sea, lo más alto. Le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios exaltó a su Hijo a lo sumo. Y dice aquí que esta verdad es que vendrá el día cuando toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Ahora, ¿cómo puede Dios decir eso a través del apóstol Pablo? Solo que Él vea y haya visto ya el futuro. Solo que Él ya ha ordenado que todo esto sucederá porque su Hijo ha resucitado de los muertos. Todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, todo lo que está debajo de la tierra, toda lengua en un día confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Solo un Dios soberano puede traer esto a la realidad. Esta promesa que Dios hace es un reclamo, si podemos decir así, de que Él está protegiendo su soberanía y dirigiendo la historia hacia un fin. Toda lengua confesará algún día que Cristo es el Señor. Gloria a Dios. Nosotros que le creemos en Él ya lo hemos hecho, pero un día todos lo harán. Lo hemos hecho porque nos hemos humillado delante de Él, pero un día algunos que no se han humillado delante de Él serán obligados a reconocer que Cristo Jesús es el Señor sobre todo. El único Dios soberano es el único que puede guardar y cumplir esa promesa. Dios manifiesta en la Biblia su soberanía
a través también de la historia. Veamos en el libro de Génesis capítulo 50. Dios manifiesta su soberanía, el Dios de la Biblia, a través de la historia. Esto es muy interesante. Si usted en algún tiempo ha estudiado esto o lo va a estudiar, va a encontrar que Dios se ha revelado a través de la historia. Y Génesis, realmente, el primer libro de la Biblia, es un libro también historial. O sea, menciona mucho de la historia, no solamente de la creación, sino también el desarrollo de la nación que Dios llamó la nación de Israel. Y anote esto para que usted pueda regresar en esta semana y estudiar esto. Lea el capítulo 37 al capítulo 50 del libro de Génesis. ¿Por qué le pido que haga esto? Porque esta parte del libro de Génesis, del capítulo 37 al capítulo 50, es la historia realmente de un hombre. Y Dios toma como 25% de este libro y lo dedica a la historia de un hombre que fue tratado injustamente. Y este hombre se llamaba José. Y Dios soberanamente ordena la vida de José para el bien de José, pero también para cumplir los propósitos de Dios. José, como usted sabe, era descendiente de Abraham y vino a ser el instrumento en el cual Dios, ¿verdad?, traería la nación, ¿verdad?, a Egipto. Dios usaría la vida de este hombre para que Egipto, que estaba por perecer en un tiempo de hambre, de sequía, Dios los llevó a Israel por medio de este hombre José, y ahí se multiplicaron 2 o 3 millones cuando salieron de Egipto, y Dios incubó, si podemos decir ahí, la nación que estaba pequeña y la hizo crecer a través de los años, porque Dios tenía un propósito para esta nación. Puede decir gloria a Dios. Ahora, el testimonio clásico de la soberanía de Dios en este libro de Génesis se encuentra en Génesis 50. Vea conmigo, Génesis, el último capítulo de Génesis, donde termina la historia de José. Usted sabe que José, ¿verdad?, se había sido vendido por sus hermanos, había sido vendido por sus hermanos, había sido llevado, ¿verdad?, como esclavo a Egipto. Y ahora encontramos a José, Dios lo exalta, segunda en posición al faraón. El faraón le ha confiado todo, él rige, ¿verdad?, como un rey bajo el faraón. La palabra de José era palabra de mando en Egipto en ese tiempo. Sus hermanos estaban, ¿verdad?, acá en la tierra, ¿verdad?, careciendo de hambre. El padre ya estaba por morir y les había enviado: vayan a Egipto porque ahí, ¿verdad?, hay comida. ¿Y por qué tenía Egipto comida? Porque José había dado la palabra, Dios le había hablado, le había dado una visión, y él informó a Faraón que venían años de sequía, de hambre. Y él, ¿verdad?, en sabiduría de Dios pudo almacenar, había comida. Entonces sus hermanos van y lo buscan la comida. Ellos creían que José ya se había desaparecido, que José ya era esclavo. Pero no esperaban que allí el que estaba encargado era el mismo hermano que ellos habían vendido. Escúcheme, hermano, que ellos habían traicionado. Como joven lo habían vendido como esclavos porque estaban cansados de él. Y cuando ellos se presentan para pedir comida, José, ¿verdad?, los atiende. Y ellos no conocen a José en este tiempo, hasta que José se revela a sus hermanos. Y dice en Génesis 50, verso 20, y como digo, ese es el testimonio clásico de la soberanía de Dios sobre la vida personal, sobre la historia personal de una persona como José, pero también sobre la historia nacional de un pueblo como Israel. Y le dice en el verso 20: vosotros pensáis de hacerme mal, le dice José a sus hermanos cuando se revela a ellos. ¿Pero qué? Pero Dios lo tornó en bien. Ustedes actuaron mal en contra de mí, pero lo que ustedes hicieron, note, Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente.
José había venido, escúcheme hermano, a creer en la soberanía de Dios. Él había pasado una vida tremenda de sufrimiento. Él había pasado la traición de sus hermanos. Él había pasado la traición de aquellos que, ¿verdad?, había ayudado inclusive cuando estaba en la cárcel. La esposa, ¿verdad?, del hombre que él estaba sirviendo, lo había acusado, había llegado a la prisión. Todo este sufrimiento, y quizás usted ha pasado por sufrimientos, usted ha pasado por muchas diferentes cosas que ha desanimado quizás su vida. Quizás no algo como José, pero Dios viene con el tiempo y ¿qué hace? Porque es soberano, torna las cosas de la vida y de la historia de José. Y a través de ese camino de sufrimiento y de padecimiento y de fracaso en muchas maneras, Dios lo eleva a una posición, escúcheme hermano, porque de esa posición Él no solamente va a ayudar a sus hermanos, sino que va a ayudar a que se cumpla el propósito de Dios para Israel. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano. Escúcheme hermanos. Dios quiere que usted sepa y que yo sepa de que Dios es Dios soberano sobre mi historia. Quizá usted ve hacia atrás y dice, pastor, usted no sabe el sufrimiento que yo he pasado, pero Dios sí sabe. Y Él no ha perdido control de tu vida ni de tu historia. Muchas veces vemos en la Biblia que el pueblo se queja, Dios se ha olvidado de mí. No. Que perezca ese pensamiento de nuestra mente. Dios no se olvida de nosotros. Dios nos lleva como lo hizo con José, pero Él puede tornar todas las cosas. Por eso le dije la promesa que Él dio en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, Dios obra todas las cosas para bien. Y aquí está usted. No importa lo que haya pasado, ya eso ya pasó, pero Dios lo tiene aquí y Dios lo tiene escuchando a usted de quién es Él, para que usted crea en la soberanía de Dios. Y así como Dios me ha traído hasta este momento y me ha guardado, aún con todo lo que he pasado, no temo el futuro, porque ese mismo Dios que me trajo hasta aquí, me traerá hasta la eternidad. Y José, creyendo en esta soberanía, pudo ser ese instrumento que Dios usó para bendecir a sus hermanos, para bendecir al pueblo. Dios quiere que usted y yo estemos convencidos que Él es soberano sobre nuestra historia, en todos nuestros problemas, en todas nuestras angustias, en todas sus pérdidas, pero también en todos sus logros y en todos sus triunfos. Él obra siempre todas las cosas para bien de los que aman a Dios, porque Dios está en control de mi vida. Y debemos de agradecer al Señor. ¿Por qué no levanta sus manos ahí donde está en este momento y dígale: gracias, Señor? Yo creo que tú eres soberano sobre la historia de mi vida. Y tú has estado conmigo hasta hoy, Señor. No me dejarás, no me abandonarás. Me llevarás, Señor, hasta mi eterno hogar. Yo creo en ti. Y yo creo, Señor, que tú eres soberano sobre mi vida y mi historia personal. Y te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Sabe que en el libro de Daniel, el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel y en el libro de Apocalipsis, Dios revela su soberanía, diciéndonos a través de sus profetas, escúcheme, los reinos que vendrán, los reinos que surgirán. Él le dice a Daniel que después de Babilonia, donde él se encontraba como esclavo, vendría otro reino, el reino de Medo-Persos. Después de los Medo-Persos vendría otro reino, los griegos. Y esto es hecho, hermano. Esta es la historia. No es algo que le estoy diciendo nada más porque la Biblia lo dice. La historia lo declara. Después de los griegos, Dios le dice a Daniel, vendrá otro reino fuerte, más fuerte que ellos. El imperio romano se levantó, sabemos, después del imperio de los griegos. Y aún menciona ahí a Daniel, Dios, este Dios soberano que sabe la historia porque Él la ha determinado. Le dice que vendrá después de la muerte de este rey, gran rey, se levantarán
4 reinos de ese reino que va a desaparecer. Y sabemos que en la historia Alejandro Magno murió. Y dice la historia que 4 de sus generales tomaron control y dividieron el reino en 4 reinos. El rey soberano nos dice de antemano lo que sucederá. ¿Por qué? Porque no es Mao, no es Hitler, no es Osama Bin Laden, no fue Castro, no es Chávez, no es Biden los que rigen, es Dios que rige. Y Dios es soberano. Ellos solamente son instrumentos en la historia que Dios desarrolla y lleva adelante. La soberanía de Dios no quiere decir, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, nos sentamos solamente, pasivamente, ignorando pasivamente las injusticias del mundo. No. Quiere decir solamente que en esto que estamos pasando tenemos nosotros un sentido de paz. Podemos nosotros poner nuestra plena confianza en el Dios soberano. ¿Por qué? Porque sabemos que el mundo no está girando fuera de control, porque Dios, el Dios soberano, controla todo lo que está sucediendo. Y no hay nada que pueda tomarlo a Él por sorpresa. Inclusive lo que está pasando hoy en el Medio Oriente, Dios está en control. Dios se mostró soberano al llamar a esta nación a través de la historia para ser un instrumento para sus propósitos. También vemos que Dios manifiesta su soberanía a través de la profecía cumplida. Leímos ahí en Isaías 44, que ya leímos, dice el Señor en el versículo 7, dice: ¿quién como yo? ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Dice: anúncieles lo que viene y lo que está por venir, dice el Señor. ¿Quién puede anunciar lo que viene? ¿Quién puede anunciar lo que ha de venir? No temas, no os amedrentéis, dice el Señor. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? O sea, ¿no te lo hice yo saber? Y Dios, a través de la palabra profética, Dios declara lo que ha de venir y manifiesta que Él es soberano, porque nadie puede hacer eso. Nadie puede declarar con precisión lo que ha de venir. Una de las cosas más impresionantes de este Dios de la Biblia soberano, como dije, es la existencia de Israel. Dios dijo por el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, que Dios iba a esparcir a su pueblo por todas las naciones de la tierra. Y nosotros no conocemos en la historia ningún pueblo que ha sido esparcido de su tierra y ha regresado a ser pueblo otra vez. No existe, solamente uno. Y ese pueblo es Israel. Dios los llevó por todas las naciones de la tierra. Por eso oímos de los judíos árabes, los judíos europeos, los judíos africanos, los judíos americanos. Se identifican con ese país, pero son judíos. La existencia de Israel continuó a través de esa dispersión por todas las naciones del mundo. No se destruyó esa nación, aun que se dispersieron por todos los confines de la tierra. Hasta 1948, cuando Israel ganó la guerra contra los países musulmanes. Y escúcheme, hermano, Dios dijo: yo seré con vosotros, yo los protegeré. Tenemos, no sé si tenemos el slide que puedes poner, por favor. Quiero que vea aquí arriba esta imagen. Quiero que vea usted todos los países en verde. Son países musulmanes. El color rojo, lo puede ver ahí, casi ni se ve. Casi en el centro ese es Israel. Israel rodeado de todos los países musulmanes. No pudieron acabar con él. En 1948, peleando en la guerra en contra de los países musulmanes, Israel se formó como la nación que Dios había profetizado. Yo los traeré de todos los confines de la tierra a su tierra y yo los haré una nación otra vez.
Esa es una de las maravillas, hermanos, del mundo, que declaran que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios y es el Dios soberano. Solamente Dios puede hacer eso. ¿Lo ve? Y todavía los países musulmanes atacan a Israel queriendo la tierra que Dios les dio a ellos. Y a veces oímos nosotros en las noticias, ¿verdad?, que Israel se aprovecha de los países, de los palestinos, y usted ya sabe la verdad. Ellos tienen todo el territorio alrededor de Israel y mucho más. Pero ese pedazo de tierra Dios se los dio se lo prometió a Abraham y a su descendencia, y le dijo: esto será de ustedes. Dios muestra su soberanía, gloria a Dios. Y por último, Dios muestra su soberanía a través del Mesías que Él envió, de Jesucristo. Hay cientos de profecías en la Biblia que se han cumplido concerniente al Mesías, concerniente a la persona de Jesús. La Biblia profetizó acerca del nacimiento del Señor, del día, del lugar de su nacimiento, quién iba a ser su madre, qué clase de mujer iba a ser, dónde iba a nacer, en qué temporada, y aún en su muerte Dios mostró la soberanía a través de Jesús. En Juan 10, verso 18, el Señor dijo: nadie me la quita, hablando de su vida. Dice, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo tengo, nadie me va a terminar a mí, nadie va a tomar mi vida. Yo la pongo. Él, como Dios soberano, solamente puso su vida, sino también resucitó de entre los muertos, porque Él es el único, como le digo, que puede tener ese poder para hacerlo. La Biblia nos dice que cuando Jesús murió, se vio como algo trágico, pero no era el plan de Dios. Solo el Dios soberano pudo ordenar todas las cosas que trajeron a Jesús a la cruz y también resucitarlo de los muertos. Y ese es, hermanos, la resurrección de Jesús es el colmo de la revelación de la sabiduría de Dios y la soberanía de Dios. La resurrección de Cristo de entre los muertos, escúcheme, hermanos, es lo que sobresale, si podemos decir así, de todas las religiones del mundo. Todos los fundadores de todas las religiones mayores del mundo están muertos. Solamente uno declara vivir, y ese es Jesucristo. Y la resurrección de Cristo no fue una historia que alguien se imaginó, que alguien soñó, inclusive que Dios se la reveló a una persona y luego Él tuvo que decírselas a todos y todos tenían que creerle a una persona. La resurrección de Cristo fue algo público. Los romanos supieron que algo había sucedido. Los judíos supieron que algo había sucedido. Los discípulos supieron que algo había sucedido. Y la Biblia dice que más de 500 personas lo vieron a una sola vez después de su resurrección. En el aposento alto, esperando también los discípulos de Jesús. Jesús se manifestó a ellos después de su resurrección. Así que la resurrección de Cristo fue llevada a cabo muy públicamente. Y solamente un Dios soberano pudo resucitar al Dios mismo, su Hijo, de entre los muertos. Puede decir amén. Hay otras promesas que Dios ha dado como Dios soberano porque Él conoce el futuro. Otro conjunto de promesas que hablan acerca de la venida del Señor. Y cuando el Señor regrese, la Biblia nos declara que Él va a dar fin al tiempo. Él va a dar fin a la historia, porque Él es el que controla todas las cosas. Y Dios quiere que nosotros vivamos en la expectativa y la anticipación del día de su venida. En el libro
de Timoteo, el capítulo 6 y el verso 13, Pablo dice esto: te mando delante de Dios, escuche, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Pablo dice, ¿quién es Jesús? Dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es Jesús? El único soberano, porque es Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. El Señor vendrá una vez más por su pueblo y Él quiere que nosotros anticipemos esa venida, viviendo nuestra vida, honrándole en todo. Puede decir gloria a Dios. Y si usted toma tiempo, hermano, para examinar la evidencia de Dios en la Escritura, si usted toma tiempo para hacer eso, la Biblia garantiza que hace nacer fe en usted. Dios revelará que Él es mucho más grande, mucho más poderoso. Dios es mucho más amoroso, es mucho más en control de que lo que usted y yo nos imaginamos. Y cuando comience a ver a Dios como Él desea que usted lo vea, sus oraciones van a cambiar, su fe se transformará y va a experimentar la paz. Va a experimentar la paz como nunca antes lo ha experimentado, porque Dios quiere que usted lo vea como Él es. La fe en este Dios verdadero trae salvación. La fe en este Dios verdadero trae descanso, seguridad y paz. Y ahora y para siempre usted podrá vivir en esa paz cuando cree en este Dios soberano, que puede tornar todas las cosas para nuestro bien. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque aquí, Señor, delante de tu presencia, tú nos llamas a reconocerte como Dios soberano. Señor, gracias que muchos que estamos aquí ya te hemos reconocido, pero si hay alguien, Señor, que no haya entregado su vida a ti, que no te conozca en el perdón de sus pecados, que diga, Señor, ven y sé mi salvación. Sálvame, Dios. Tráelo, Señor, a un descanso, a una seguridad y a una paz que solo tú puedes traer. Señor, sabemos que todos tenemos un historial y hemos pasado por muchas cosas, pero hasta aquí tú has estado con nosotros y nos has ayudado porque eres un Dios soberano. Creemos en tu soberanía, Señor. Gracias porque tú sabes todo, controlas todo, haces todo. Gracias, Señor, porque nuestra fe no faltará en ti cuando reconocemos que tú eres el Dios que obras todo para bien. Y ahora al venir a tu mesa, Señor, de comunión, te pedimos que tú toques nuestro ser, nuestra alma. Mira, Señor, a tu pueblo que necesitamos de ti. Gracias por ser nuestro Rey. Gracias por ser nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Te invitamos que te pongas de pie con nosotros y antes de tomar de la Santa Cena juntos vamos a alabar al Señor en esta mañana, adorar su santo nombre y darle gracias por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Ahí donde estás, nomás cierra tus ojos. Si estás en casa, te invito a que participes con nosotros. Te alabamos, Señor. Solamente tú eres digno, Padre. Glorificado seas tú. Señor, te alabamos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Al mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Sí, Señor. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá. Aquí
en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo ante ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Amén, gloria al Señor. En esta mañana vamos a participar de la mesa del Señor. Espero que todos tengan sus elementos ahí para participar de la mesa del Señor. Si alguien no lo tiene, puede levantar su mano para que los sugieres le hagan llegar los elementos en esta mañana. Es un honor poder llegar y participar de la mesa del Señor en esta mañana. Recordemos, el Señor Jesús en el libro de Lucas el capítulo 22 dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua y los discípulos le preguntan a Jesús dónde irían a pasar la Pascua. No estaba ese lugar. Dice que Jesús les dice que vayan a la ciudad y que encontrarán a un hombre cargando un cántaro, algo que quizás no se miraba en Jerusalén, pero Jesús les da esta señal: vayan y van a encontrar un hombre que va cargando un cántaro, síganlo y díganle dónde está el lugar donde celebraremos la Pascua o la última cena. Y a Jesús deseaba estar ese momento de intimidad separado con sus discípulos. Y dice, él les dice: cuánto he deseado estar con ustedes y participar de la mesa. Recordemos que era la última ocasión en que Jesús estaría en persona en la tierra con sus discípulos. Y él dice: he deseado participar con ustedes y abrir mi corazón a ustedes. Y este es algo que Dios estableció. La cena es algo que Dios estableció, es algo divino, algo que viene del cielo. Y dice que tomando la copa, dice que la dio y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y luego dice, tomó el pan, dice: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y luego Lucas dice que tomó otra copa, dice: esta copa es la copa del nuevo pacto, el nuevo pacto. Y luego en el libro de 1 Corintios capítulo 11, Pablo nos dice, ahí en el verso 23 empieza el apóstol Pablo, dice: porque yo recibí del Señor
que la noche en que fue entregado, dice, Él participó. Él tomó el pan, dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Jesús les dijo a aquella gente, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y el que de mí come no tendrá hambre jamás, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. En esta mañana estamos participando de la mesa del Señor. Estamos recordando, dice, cada vez que hagas esto, cada vez que hagas esto, vas a hacer un recordatorio, vas a traer a memoria lo que yo hice por ti. El sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Fíjese, Jesús nos dijo: celebren mi nacimiento. Jesús dijo: recuerden esto, lo que yo hice por ustedes. ¿Por qué no dijo que celebramos su nacimiento? Porque es algo que la gente lo hace. Pero algo que la gente no haría, recordar a alguien que murió. A veces la gente se olvida de los seres queridos que ya se murieron. Pero Jesús dice: esto, cada vez que hagas esto, estás recordando lo que yo hice por ti. Hasta, dice, y hazlo, ¿hasta qué? Hasta que yo venga. Comamos del pan en esta mañana. Y luego dice Pablo, y tomando la copa, dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. La sangre de Cristo Jesús es la única que puede limpiar todos nuestros pecados. Si las aguas del río Jordán limpiaron la lepra de Naamán, pues si tú aceptas a Jesucristo, el sacrificio de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado. No importa qué pecado hayas cometido, no importa qué tan pecador seas, en la sangre de Cristo hay poder para perdonarte todos tus pecados. Tomemos la copa. Adore al Señor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Decláralo con nosotros. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Te alabamos, Señor, no hay nada. No hay nada, nada mejor, no hay nada, No hay nada mejor que nada nuestro Señor mejor, Jesucristo. no hay nada, Gracias, Jesús. nada mejor que mi Dios. Señor, venimos delante de tu presencia para declarar que no hay nada mejor que tú, Señor. Te alabamos, Padre. Tú eres digno, Señor, de nuestra adoración, nuestra alabanza. Te lo ofrecemos a ti, Señor. Bendícenos, Padre Santo, al salir de este lugar, que nosotros podamos declarar, Señor, tu bondad a un mundo en necesidad. Que podamos, Señor, con denuedo, Señor, ser valientes y declarar tu amor a un mundo que necesita la esperanza que solamente tú ofreces. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres y lo que ofreces para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.